Mario Canales Almanza, porque si no se enoja tu mamá. Sí, Dice que así también es, tienes Almanza. mamá. Claro que sí. ¿De qué nos hablas hoy, oye? Fíjese, maestro, que tengo dos asuntos que tratar esta mañana. Uno se trata de la economía, precisamente relativo a la economía de México, y otro es relativo a la integración norteamericana en la cuestión económica, precisamente lo que sucedió con Kansas City Southern y ya acordó con Canadian Pacific, pero Con Canadá ya va a con entrar Canadá, Canadá, exactamente, precisamente es relevante porque Kansas City es un y puedo comenzar con este tema. Kansas City, pues como ustedes bien lo saben, primero que todo, buenos días a los integrantes de la mesa y buenos días al amable auditorio que nos escucha esta mañana. Por fin, después de varias semanas, Kansas City Southern acordó ya, aceptó la oferta de Canadian Pacific, valuada en $27,000 millones. $27,000 millones fue el acuerdo final entre estas dos mega empresas ferrocarrileras. Kansas City Southern, pues no es, la verdad es que yo siento que es una empresa reconocida en México y por supuesto no es extraña aquí en Nuevo Laredo tampoco. La relevancia de este acuerdo, de esta compraventa por parte de Canadian Pacific sobre Kansas City Southern, se centra en que de llegarse a concretar, porque todavía faltan acuerdos regulatorios, de llegarse a concretar se crearía la primera red ferroviaria que una a México, a Estados Unidos y a Canadá. Posterior al modernizado TEMEC o al Telecán 2.0, este acuerdo sería el primer gran acuerdo posterior a esta modernización y creo yo que combina lo que viene siendo el espíritu trilateral de la región Norteamérica. Como ustedes bien lo saben, amigas, maestros, el comercio ferroviario pues siempre ha estado ligado aquí a Nuevo Laredo, ha estado ligado al intercambio de bienes entre México y Estados Unidos. Particularmente Laredo juega un rol importante en este asunto del comercio ferroviario y basta ver con el puente mismo que está aquí mismo en Nuevo Laredo. Al mismo tiempo, la relevancia de este acuerdo Kansas City Southern Canadian Pacific también se da por motivo de las negociaciones mismas. Las negociaciones empezaron en marzo de este año cuando Canadian Pacific propuso $25,000 millones, billions en inglés, y después su rival Canadian National, es decir, otra empresa, emitió una contraoferta, una contrapropuesta por $30,000 millones, es decir, $5,000 millones más que la primera oferta. Kansas City, por supuesto, que aceptó la oferta con mayor valor, es decir, la segunda, Canadian National. Sin embargo, hace un par de días, una entidad regulatoria en Estados Unidos, ya sin entrar en los tecnicismos propios de lo que conlleva este acuerdo, pero básicamente pues fue una decisión en Estados Unidos que no le permitió a Canadian National, es decir, la propuesta con mayor valor, no le permitió continuar, por lo menos no a la rapidez con la que ellos esperaban, es decir, hubo un contratiempo. Entonces Kansas City, esta empresa que está siendo sujeta a ambas propuestas, pues decidió regresar con el primer comprador, que ya había aumentado de 25,000, ya la aumentó a 27,000, que fue precisamente ya el valor final, es decir, quedaron como empezaron. Kansas City Southern y Canadian Pacific, y al final de cuentas la nueva empresa se llamaría nuevamente, de ser aceptada, Canadian Pacific Kansas City. Así se llamaría la nueva empresa, que contemplaría ingresos superior a los $8,000 millones. Kansas City, pues como ustedes bien lo saben, amigas y amigos, pues tiene una presencia muy fuerte aquí en México, con su filial misma del nombre México, una red que abarcaría 32,000 kilómetros. Kansas City empieza en los puertos de Veracruz, en los puertos de Lázaro Cárdenas al sur de México, pasando por Nuevo Laredo y Matamoros hacia el norte, cruzando hasta Houston, Nueva Orleans y termina en el centro de Estados Unidos, precisamente en Kansas City, y ahí es donde se conectaría con Canadian Pacific. Esta nueva empresa sería la dueña, y de Kansas City rumbo a Chicago al norte, cruzaría hasta Canadá, y luego Vancouver al oeste, esto ya en Canadá mismo, y Montreal al este.
enhorabuena pues por estas dos compañías, y pues vamos a ver qué sucede más. Bueno, la de Kansas es la única que prevalece aquí en la Ciudad de México, es la que compró Ferrocarriles Nacionales de México. Y se quedó con, lo único triste es que hayan quitado el servicio de transporte de personas, sí, sí. que hubieran quitado eso, hombre. El do de carga, pues qué bueno que persista, pero quitaron el transporte. Y tengo entendido que en Chihuahua creo que es en donde todavía hay uno sí, pero no pertenece a Kansas. El Chepe Ese es turístico. una empresa particular, es el que le llaman el Chepe. Sí, así es. Porque es la Che de Chihuahua y la P de Pacífico, Ferrocarril Chihuahua Pacífico, y conocido como el Chepe, pero esta es una empresa particular, creo que es de Slim. Turístico, es turístico y tiene mucho éxito, se ha mantenido durante todos estos años. Pero ya hay el proyecto, Marito, del tren Maya. Bueno, el del Maya, pero además aquí de Tampico a Monterrey, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo. Excelente, estaría muy bien y precisamente pero pues ese se sí da sería este de desarrollo. pasajeros. Este sería de pasajeros. En este caso de Kansas City pues sería comercial meramente. Y yo creo que abonaría a fortalecer lo que viene siendo la relación entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Ojalá que se recupere el transporte de pasajeros, porque para mí siempre pensé que es el mejor transporte para el popular, porque es barato, y la gente lo puede usar con mayor facilidad. Para mi gusto es más cómodo. Sí. Te levantas, caminas, andas por todo el vagón, te vas al comedor, etcétera. Es más descansado y bueno, es parte de la tradición de nuestro país. México creció a la par de los ferrocarriles. La revolución sí es el ferrocarril. Lo que hay aquí es los cruces, que Sosaya y Eugenio Hernández prometieron, incluso Ramón Garzavaros, prometieron en los tres niveles de gobierno, prometieron poner plumas, ¿cómo se llaman? Plumas como las que hay en Laredo, Texas. Determinar cuánto tiempo podían permanecer en los cruceros, no que duran 2 horas. Con esto crean retardos en los empleos. Una nota que vi esta mañana con motivo del tercer informe del gobierno hace un par de semanas o hace un par de días, pues fíjense que el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, compareció frente al Senado, y lo que me pareció muy interesante es que dijo que ya en los próximos meses la economía mexicana recuperará todo lo perdido a partir de la crisis económica por la pandemia, la crisis etiquetada como la gran cuarentena. Por las condiciones mismas que derivaron en la crisis. Dice, estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de este año, la economía de México ya alcanzó el 97,9% de su nivel observado en el cuarto trimestre del 2019, es decir, antes de la pandemia. Y a lo que me pareció mucho más interesante es que dice Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, dice que la economía de México lleva ya una recuperación económica más balanceada y estabilizada. Y dice, el primer impulso de la economía de México, y esto lo comentamos, que vino de la demanda externa, es decir, aquellas industrias que estaban más ligadas a la integración con Estados Unidos y con Canadá. Reiteramos la importancia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, dice Ramírez de la O, pero hoy se observa un dinamismo del sector interno, es decir, mayor demanda interna, las industrias, los servicios, los bienes de consumo y de producción, lo cual es un motor mucho más fuerte de la recuperación de la economía mexicana. Entonces ahí quedan las declaraciones del secretario de Hacienda, que estima que ya hacia el primer trimestre del 2022, el próximo año, bueno, que ya la economía mexicana recuperaría por completo lo que viene siendo todo lo perdido por la pandemia. Y otro asunto también rápidamente, ayer en la mañana vi la reunión de la CELAC aquí en la Ciudad de México, que me pareció precioso, Palacio Nacional. Y se llevó a cabo en la cuestión de lo que viene siendo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y me enfocaría particularmente en el tema económico. Dice el presidente López Obrador que quiere construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la Unión Europea, y destacó un dato que me pareció muy, muy interesante. Dice, criticó la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos y destacó el apoyo de John F. Kennedy en lo que antes se conocía como la Alianza del Progreso,
aquel país, Estados Unidos, invirtió en 10 años $10,000 millones en 1961. Lo que representa, bueno, rápidamente con ayer lo de la CEPAL, ¿no? De la cumbre de jefes y estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la propuesta del presidente López Obrador de crear lo que viene siendo un concepto de la Unión Europea aquí en Norteamérica, diciendo pues que la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos, y citó a John F. Kennedy. En aquel entonces, en el 61, Estados Unidos invirtió en 10 años $10,000 millones, lo que viene siendo hoy $82,000 millones. Y bueno, pues criticó a Estados Unidos por esta falta de apoyo de la cooperación. Sin embargo, más allá de eso, pues sería interesante ver cómo funcionaría aquel concepto, porque cabe recordar que pues en Europa mismo no todos los países aceptaron lo que viene siendo la moneda en común. Tendría que haber ahí un libre tránsito en la cuestión laboral. Entonces, complejidades hay para crear ese concepto aquí en América. Sin embargo, la idea de que unidos somos más fuertes, pues eso no lo debate nadie. Bien, pues muchas gracias. Y además fue la idea de Bolívar. Bolívar siempre pensó en fundar un panamericanismo. Sí. Incluso cuando se independizan se alcanzaron hasta